La superestrella categoría R, Edge, llegó a acumular la elegante cifra de 11 campeonatos mundiales en toda su carrera como wrestler, de los cuales 4 de esos fueron con el título de la WWE. Lastimosamente no podemos decir mucho de esos reinados, pues 3 de los 4 fueron demasiado cortos, durando coincidentemente 21 días. La excepción es el segundo, que es además del cual vamos a hablar. Esta ostentación empezó el 3 de julio de 2006, cuando Edge se enfrentaba al monarca Rob Van Dam, en una triple amenaza que también involucraba a John Cena. El canadiense cubrió al luchador de la ECW, luego de que este último sufriera un ajuste de actitud a manos del rapero mayor, y rápidamente aprovechara la situación. Las siguientes semanas, el nuevo campeón máximo retomaría su rivalidad con Cena rumbo a SummerSlam, evento en el cual retendría. La noche siguiente de eso en Raw, Edge le pediría a Lita que arrojara el Spinner Belt, o bueno, más bien una réplica de este insinuando ser el original, que lo arrojara al mar, alegando que ese era más el cinturón de Cena que otra cosa, y que la era de Cena había acabado. Luego de eso procedió a mostrar su reemplazo, una versión customizada del Spinner, que bautizó como el Rated R Championship Belt. En sí era demasiado parecida a la versión normal del Spinner, que en esas fechas usaba la side plate derecha de Raw. La única diferencia era la plate central, ya que reemplazaba el logo Scratch de la empresa, y el background de relieve envuelto en un anillo con joyas, para dar lugar al logo de Edge. Una estrella roja con un cuadrado blanco y una R dentro de él, junto a la leyenda de Rated en la parte superior, y la de Superstar en la inferior, todo esto en un background negro. Este cinturón, al igual que el original, tenía la capacidad de girar su centro. Duraría del 21 de agosto hasta el 17 de septiembre, noche en la cual fue Unforgiven, donde Edge fue derrotado por Cena en un TLC match. Exclusivamente en esa noche, el líder de la Cination portaría la versión categoría R, pues ya la noche siguiente reestablecería el Spinner Belt clásico de ese tiempo. El Rated R Belt no volvería a ser usado por Edge en sus otros 2 reinados en 2008 y 2009, aunque en el hipotético caso de que sí lo hubiera hecho, seguramente no habría girado, ya que para esas fechas se había abandonado esa particularidad del diseño, pues no había recibido respuestas positivas. Pero esa no sería la única personalización que una superestrella le haría al Spinner Belt. Aproximadamente 5 años después, en el Raw del 21 de marzo de 2011, The Miz, campeón reinante con ya 4 meses de reinado en aquel momento, bajo las palabras de que cambiaría la historia de la WWE, alteraría el logo de la empresa, poniéndolo al revés para hacerlo una M, símbolo que el luchador seguiría usando durante unos años más. Pero no se conformó con hacerlo solo con sus micrófonos y en su Titantron, pues si el mismísimo cinturón del campeonato más importante de la empresa tenía un logo gigante, él sentía que debía de voltearlo también. Así fue como presentó su versión del Spinner con el logo de la compañía de cabeza. Esta además recuperaba la side plate de Raw de la derecha, la cual había dejado de ser usada en esos años, a favor de que ambas side plates fueran de la WWE. El cinturón se veía más pequeño que el original, y el strap también se veía raro. Esto se debe a que se trata de una réplica alterada y no del real, supongo que porque resultaba muy complicado, o si no estúpido, alterar el verdadero para hacer eso. A decir verdad, es un poco triste pensar que el Miz fue al evento central de WrestleMania con una réplica, pero bueno, al menos puede presumir que fue. A diferencia del Rated R Championship, este no era capaz de girar, y en sí no debería de hacerlo ya que perdería el sentido de la customización, y aparte como ya había mencionado antes, en esos años el diseño había dejado de girar, solamente volvieron a hacerlo poder en 2013, cuando iba a ser reemplazado por el Big Logo Belt, seguramente para recordarnos lo estúpido que era pensar que ese diseño alguna vez giró, pero esa es otra historia. Volviendo al cinturón del Miz, este fue usado del 21 de marzo hasta el 1 de mayo, cuando Cena logró su 8º reinado, siendo la segunda y última persona en portar esta versión. Ya la noche siguiente hizo regresar la versión normal, e irónicamente Cena estuvo involucrado en las 2 personalizaciones del Spinner, diseño que él hizo debutar.
Hasta la fecha, el Miz no ha vuelto a ganar un título de categoría mundial, y pues en la actualidad el diseño vigente de la presea máxima, o sea el Network Logo Belt, tiene un logotipo gigante. Sin embargo, si se llegara a dar el caso de que el Alistair lo ganara, dudo mucho que lo customice en forma de M, debido a la mala recepción que recibió la idea en 2011. El color del strap, en una considerable mayoría de los cinturones del negocio es negro, luego de ese los más usados son el blanco y el rojo. Sobre eso, una cosa que siempre me ha gustado del diseño del Rey IC, es la variedad de colores que ha tenido. Originalmente la correa apareció negra, y durante los primeros años del diseño se mantuvo así, pero ya en la década de los 90, aparecieron más versiones. En la 31ª edición de Saturday Night's Main Event, grabada el 28 de octubre de 1992, y emitida el 14 de noviembre, Shawn Michaels ganó su primer título intercontinental, al derrotar al British Bulldog. El Bulldog le pasó al chico rompecorazones la versión con el strap negro, y este seguiría usándola todo lo que quedó de ese año, pero a inicios del 93, empezó a llevar consigo una celeste, la cual se puede apreciar en las apariciones que hacía Michaels en los shows de Wrestling Challenge, y Superstars of Wrestling de ese momento. También se puede apreciar en el primer episodio de Monday Night Raw. Es debatible si deberíamos considerar esta versión como un cinturón personalizado, pero como Shawn fue el único luchador en portarlo, lo dejaré a juicio de ustedes. Michaels la utilizó hasta WrestleMania 9, donde la reemplazaría por una versión blanca, y ahora llevaría esta el resto de su primer reinado. Esta otra de plano no la consideraría personalizada, pues más adelante fue usada por variedad de wrestlers en los 90, y la forma más moderna del diseño ahora usa ese color como el predeterminado. Otro cinturón de color, sería el usado por Goldust en 1996. Al principio de ese año en el Royal Rumble, el luchador dorado derrotó a Razor Ramón para obtener por primera vez el título, recibiendo esa noche la versión de color blanco, la cual permanecería por unas cuantas semanas más. Entre febrero y marzo, no estoy muy seguro en qué momento, pero por esas fechas, Goldust hizo debutar una customización dorada del diseño, que en mi opinión no se veía nada mal, y quedaba como anillo al dedo en el personaje del luchador. Él la portaría como el campeón, lo que restó de su primer reinado y todo el segundo, hasta perderlo contra Ahmed Johnson, el cual también la usaría durante un pequeño tiempo, para luego volver a traer la versión clásica negra. Sin embargo, esos dos son precedidos por la versión del strap amarillo, como la primera de colores del Rey GIC que hubo. Ojo que no hay que confundir esta con la dorada, ya que son diferentes. Su portador fue nadie más y nadie menos que el Ultimate Warrior. Este había ganado por primera vez el campeonato intercontinental en el SummerSlam de 1988, y lo perdió en el WrestleMania 5, solo para reconquistarlo en el Slam del 89. Durante su primer reinado, permaneció con el cinturón negro, y en el segundo también durante el resto de 1989, y enero de 1990. Sería hasta febrero, que se presentaría por primera vez luciéndolo de color amarillo, y lo seguiría llevando así en todo su feudo con Hulk Hogan rumbo a WrestleMania 6, y también en ese evento, hasta dejarlo vacante. Luego de tener que abandonarlo para concentrarse en ser el campeón máximo, empezaría un torneo para coronar un nuevo monarca, donde en la final se enfrentarían Tito Santana y Mr. Perfect, ganando este último y obteniendo la presea.
Lo curioso es que al parecer el rey GIC todavía no estaba listo en aquel momento, pues seguramente le estaban cambiando el strap del amarillo al negro, por lo que Perfect apareció 2 veces como campeón intercontinental, utilizando un cinturón de los títulos en parejas. Curioso porque Ric Flair también hizo lo mismo, cuando ya no pudo utilizar el Big Gold Belt, como parte de su no autorizado verdadero campeonato mundial. Pues en fin, ya cuando volvió el rey GIC a la empresa, volvió con el strap negro. Y ya que estamos hablando de personalizaciones de colores, ahora hablemos de las que tuvo otro diseño que es de mis favoritos, el Windy Gold Belt. En este caso, estas se deben a que Warrior adoptaría esto de tener cinturones con strap de colores, como un complemento para su alocado personaje, y así como lo hizo con el título intercontinental, también lo haría con el mundial. En el año de 1990 empezó su único reinado, y en ese año justamente hizo debutar 2 versiones, una con una correa blanca y otra con una celeste. Pero a pesar de este cambio, Warrior seguiría usando también la negra, intercalando las 3 en lo que restó de ese año. Como un bonus, quiero destacar esta curiosa forma en la que Warrior llevaba el cinturón, con el backing de frente y un logo suyo, no se alcanza a ver con cuál de las 3 versiones hizo esto, pero no creo que importe mucho. En fin, prosigamos. En lo poco que duró su reinado en 1991, solo utilizó 2, la versión blanca, y una nueva con el strap lavanda, que únicamente llevó consigo en el Royal Rumble, y que sería la que se llevaría el sargento Slaughter esa noche después de su victoria. El sargento no utilizaría mucho tiempo esta, y rápidamente recuperó la forma normal con la correa negra. Como dato extra, el cinturón blanco, fue utilizado por Hulk Hogan en la película de No Holds Barred. El campeonato mundial pesado de NWA, entre la década de los 40 y los 70, gozó de mucha relevancia, e indiscutiblemente se podía decir que era el título más importante del negocio. El ser el portador de dicha presea, involucraba una responsabilidad enorme, al tener que viajar por todos los territorios afiliados a la alianza para defenderlo, y además los territorios, lo debían tratar como el trofeo más importante de su promoción, por encima de sus campeonatos regionales. Si bien esos fueron sus mejores años, la separación y auge de la WWF en los 80, empezaba a sonar en el negocio, y luego en la década de los 90, los conflictos internos que empezaron a tener la NWA y la WCW, terminaron con la salida de esta última de la alianza en 1993, además de que terminaron quedándose con el Big Gold Belt. Otro golpe fuerte para el campeonato, sería un año después, cuando al ganarlo Shane Douglas, simplemente tiraría al suelo el cinturón como si no tuviera valor, a favor de ser el campeón de la ECW, provocando la separación de dicha empresa de la organización también. Simplemente, los 90 fueron una época decadente para la NWA, con poca proyección en televisión y pocas promociones afiliadas, pero en esta época sucedería el reinado de más de 4 años, del exitoso competidor de artes marciales mixtas y wrestling amateur, la bestia Dan Severn, que es quien nos interesa. Como dije anteriormente, la alianza no pudo utilizar más el Big Gold Belt para representar su título mundial, y debido a esto habían traído de vuelta el llamado 10 Pounds of Gold, o Down Low Belt, que sería el diseño que Severn utilizaría una buena parte de su reinado, pero más adelante en 1998, arribaría un nuevo cinturón, que al parecer le entregaron a Dan como agradecimiento por su trabajo. Su primera aparición fue en el aniversario número 50 de NWA, cuando Severn se enfrentaba a Steven Regal. Este diseño no duró mucho, pues cuando Naoya Ogawa se coronó en el 99, ya había desaparecido completamente.
Usuarios han especulado las razones de esto, como que el público prefería más el Down Glow y exigían su regreso, pero para mí, la versión más fiable es que el cinturón de Severn nunca estuvo en planes de usarse como el diseño oficial, y solo fue un cambio temporal. Hablando más del aspecto del cinturón, este era de un strap negro y de plates doradas. La placa central tenía una corona en la parte superior, que al parecer estaba colocada en el globo terráqueo que está centrado en la plate, y en su parte inferior se aprecian dos luchadores en combate. Alrededor de la placa hay varias hojas, y también están escritas las palabras de National Wrestling Alliance, en un lazo negro en la parte de arriba, y las de Heavyweight Champion, también en un lazo, en la parte de abajo. El mundo está cubierto por 3 cuadrados, con las letras en WA de color rojo dentro de ellos, y arriba la leyenda de Worlds. Las 6 side plates se componen de decoración en sus alrededores, y dentro de ellas globos terráqueos, mostrando 3 partes de nuestro planeta. Las más cercanas a la placa central tienen a América, las del centro a África, Europa y parte de Asia, y las más alejadas, tienen la otra parte de Asia, y Oceanía. Este comparte algunas semejanzas con el diseño que se usaba en la década de los 60, como en la corona, el globo terráqueo, las letras rojas de NWA, y los luchadores peleando. Solo existen 2 de estos cinturones, uno de ellos que es el original, lo tiene el mismo Severn, y el otro que era una copia de seguridad, lo tenía Super Dave, pero al parecer lo vendió. Este otro además se diferencia del original, porque solo tiene 4 side plates en lugar de 6. La WCW cometió muchos errores durante su historia, pero la creación de la NWO, sin duda no fue uno de ellos. Esta facción estaba constituida por luchadores rudos, con hambre de dominio y de dejar su nombre en toda la empresa, que se identificaban con los colores blanco y negro. Este grupo hizo muchas cosas que podríamos destacar, tanto buenas como terribles a nivel de buqueo, pero dejaremos eso a un lado para concentrarnos en la razón por lo que vinimos. Un mes después de su formación, uno de sus líderes, Hollywood Hogan, obtuvo por segunda vez el campeonato mundial pesado de la WCW, al derrotar a The Giant. Al obtener la presea, este tuvo la osadía de agarrar una lata de pintura en aerosol color negro, y con ella rayar las siglas del stable en la plate central del Big Gold Belt. Además de que ahora empezó a referirse al título como el campeonato mundial pesado de NWO. Lo que lo hace más infame, es que no hizo uso de ninguna réplica para esto, sino que se usó el auténtico cinturón fabricado por Chrome Rain, y para quitarle la pintura, simplemente era lavado. Hogan utilizó de esta forma la presea en su segundo, tercer, y cuarto reinado, además de que también estuvo brevemente en las manos de Lex Luger, Sting, y Goldberg, pues ellos fueron los que acabaron respectivamente con los reinados antes mencionados. Luego, en el famoso y controvertido Finger Poker of Doom, que resultó en la disolución del NWO Wolfpack, y la creación del NWO de Elite, Hogan ahora adoptaría los colores del Wolfpack, por lo que en su quinto reinado, lo llevaría pintado de rojo. Al parecer, el Hulkster fue el único miembro del grupo en llevarlo pintado, pues Kevin Nash y Randy Savage siempre lo llevaron limpio, y en otros campeonatos no se aplicó esto. Tampoco llegó a hacerlo la reencarnación de la facción en plateado y negro, conocida como NWO 2000, la cual obtuvo el oro máximo de la mano de Bret Hart. De hecho, hubiera sido interesante saber cómo se habría visto el cinturón pintado de plateado. El videojuego de WWE 12 hizo un homenaje a esta customización, pues en el Road to WrestleMania de Jacob Cass, aparecen versiones alteradas del Spinner y el Big Gold Belt, con las siglas de WCW pintadas en el centro. Bueno amigos, por el momento, eso ha sido todo. Sé que la espera entre la parte 2 y esta fue muy larga, pero más vale tarde que nunca.
Si lo desean, pueden darle like a este video, pueden suscribirse al canal para ver más, y pueden activar la campanita que está al lado de la suscripción, para no perderse nada, y dejar un comentario. Yo soy Onferwaner. Nos vemos en el siguiente video. Chao.